Tome su Biblia y vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 20 y luego vamos a leer también el capítulo 25. Qué hermoso es estar entre la iglesia, entre los hijos de Dios. Somos ministrados en la presencia del Señor, en medio del cuerpo de Cristo, y somos muy bendecidos. Gracias al Señor por este privilegio. Si usted lo tiene, hermano, le invito a la iglesia que nos pongamos de pie para leer las Sagradas Escrituras con reverencia, con el temor de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, porque también ellos recibieron, cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una sola hora, y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aleluya. Hermanos, sigamos de pie y vamos a leer en el capítulo 25. Vamos a leer el verso 14 en adelante. 25:14. En el nombre del Señor. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Estas 2 parábolas hablan del mismo Señor, del mismo programa. Las 2 parábolas concuerdan en que así es parecido el reino de Dios a un hombre que yéndose lejos, salió a contratar primero a los obreros para su viña. Este mismo hombre, que yéndose lejos, le da sus bienes a los obreros. Son 2 parábolas diferentes. El Señor hablaba en parábolas. La primera parte de las parábolas se refieren antes de anunciar su segunda venida. Las primeras parábolas tienen que ver con la vida cristiana, con el reino de Dios. Pero la segunda parte de las parábolas, desde que Jesús anuncia que se va y que regresa, hablan precisamente del Señor Jesucristo. Este hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que salió lejos a un viaje muy largo es el Señor Jesucristo. Vamos por partes. En la primera parábola Jesús está revelando que cuando Él vino en su primera venida, Él contrata a hombres y mujeres para servir en su viña. Nuestro Dios tiene una viña. ¿Cuántos conocen las viñas? Las viñas pues son campos donde están sembradas plantas de uvas. Se cosechan uvas, lagares, para hacer vino y sus derivados. El Señor, en otra parábola, en el Evangelio de Juan, nos dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Que el Padre es el labrador y que todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado fuera. Mientras que en esta parábola, Él contrata a los obreros para trabajar en su viña. Gloria al Señor. ¿Quiénes son los obreros que trabajan en su viña? Siervos y siervas de Dios que son o somos llamados a predicar el Evangelio y a servir en la obra del Señor en diferentes ministerios. Estos son los siervos, los obreros. Amén.
Pero con los primeros que contrató desde muy temprano, al salir el sol, convino con ellos y les dijo: vayan a mi viña a trabajar, los contrato y les voy a pagar un denario al día. Hoy no existen los denarios, pero estamos hablando, según la tabla de pesos y medidas en la Biblia, a un salario completo del día. Tomemos en cuenta que este no es cualquier hombre, este no es cualquier rico, no es cualquier terrateniente, se trata del Señor Jesucristo, el dueño de la viña. La viña es la obra de Dios. Amén. Y habiendo convenido con ellos, les dijo: les voy a pagar el día en un jornal, en un salario. Amén. Un denario. Eso representa, un denario, pues son como para un albañil 200 pesos. 180, ¿verdad? ¿Cuánto gana el ayudante? 150. ¿Está bien? Más o menos, ¿verdad? Hermano Maximiliano, para un jornalero que usted contrata a levantar cosecha, ¿cuánto le paga? Están cobrando 130. Se cotizan con 130 ahorita. Eso representa el denario. Jesús les dijo: te voy a pagar el denario. Y ellos dijeron: muy bien. Y se fueron a trabajar a la viña del Señor. Los primeros. Pero dice la parábola del Señor Jesucristo que el reino de los cielos es semejante a esta parábola. Entonces hay que poner atención para conocer bien cuál es el programa de Dios, la agenda de Dios del reino de los cielos. Él contrata a los primeros. ¿Quiénes fueron los primeros hombres que Jesús contrató cuando estuvo aquí en la tierra para que fueran a predicar a las aldeas, para que fueran a predicar a todos los rincones de la tierra? ¿Quiénes fueron los primeros hombres que Jesús contrató? Los apóstoles y discípulos de Jesús. Primero fueron 12, luego fueron 70 y después eran más de 500 discípulos. Se fueron multiplicando. Cuando Pedro, que ya no estaba Jesús, cuando ya Jesús fue crucificado, resucitado y ascendido al cielo, Jesús le dijo a Pedro que apacentara las ovejas y le dijo que fueran a predicar el evangelio a todas las naciones. Pero Jesús se fue y contrató a otros. Ya no estaba personalmente aquí, pero Él contrató por su Espíritu Santo el llamamiento que hizo, contrató a otros. Entre ellos estaba el apóstol Pablo, que no estaba entre los 12 apóstoles. A ellos los contrató un tiempo después de haber empezado el trabajo en la obra de Dios. No empezaron desde el principio como Pedro y Juan. Pablo vino un poco después, cuando ya había habido una persecución. Los apóstoles ya habían sufrido una persecución. Los hermanos de Jerusalén estaban escondiéndose y predicando como podían la palabra de Dios de casa en casa. Uno de los perseguidores era Saulo de Tarso, que el Señor llamó para que él fuera contratado a la obra de Dios. Amén. Bueno, Apolos, Timoteo, Lucas, entre otros, fueron contratados en la segunda hora. Aquí dice la parábola que después salió otra vez a la hora tercera. Y después volvió a salir cerca de la hora 11ª. O sea, a varias horas del día fue contratando obreros para su viña, para que le sirvieran a Dios, predicando el evangelio y apacentando la obra de Dios. Amén. ¿En qué hora estamos ahorita? No me refiero a este reloj y a este tiempo. Dice que faltando una hora para salir, para terminar el día, la jornada del día, ya casi para meterse el sol, faltando una hora, sale de nuevo y ve a unos hombres en la plaza que no fueron contratados y que no habían trabajado en todo el día. Y les pregunta: ¿qué hacen ustedes allí? Nada. Jugando al tacón y a la moneda.
estamos haciendo nada. No nos contrataron. Nadie vino a contratarnos. Pero este hombre les dijo, vayan a mi viña, ahorita, faltando una hora. ¿Verdad que luego hay, hermano, hay personas que no les gusta empezar a mediodía al trabajo? No les rinde. No les rinde. Pero cuando se contrata uno por día, pues ya es otra cosa. Dice, bueno, si quiere que trabaje una hora, trabajamos una hora. Ustedes vayan, yo les voy a pagar lo justo. Les dijo a los postreros y a los últimos, les voy a pagar lo justo. Amén. ¿Pero qué es lo justo? ¿Sabe que el sentido de justicia cambia según la persona? Para ti lo justo es una cosa, para mí lo justo es otra. Pero hay una justicia que es absoluta, que es la justicia de Dios. No la justicia de los hombres. Según la justicia de Dios, el Señor le dijo, te voy a pagar lo que es justo. Pero mire usted, cuando termina la jornada, le dice a su mayordomo, fórmatelos y págales a todos un denario. Y les pagó a los primeros que habían estado de sol a sol y les dio el denario, lo que habían convenido desde el principio. A los otros no les dijo cuánto les iba a pagar, solamente les dijo, te voy a pagar lo justo, ve a trabajar a mi viña, aunque sean 3 horas, y a los últimos, aunque sea 1 hora. Y fueron, y les dijo, quiero que les pagues un denario a todos. Y empieza por los primeros que empezaron a trabajar desde el principio, y les pagaron un denario. Pero cuando vieron que a los últimos también les estaban pagando lo mismo, un denario, ¿qué pasó? Luego se dieron color, se dieron cuenta y dijeron, ¿qué pasó aquí? Y pensaron que el jefe de familia, que el que los había contratado, el Señor, era injusto. Nosotros los seres humanos siempre juzgamos a Dios. Nosotros los seres humanos siempre estamos juzgando a Dios. Cuando pasa algo malo en nuestras vidas, decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¡Qué injusto! Si somos así o no. Estos hombres le dijeron al jefe, al dueño, ¿por qué nos pagas lo mismo que a ellos que nada más trabajaron unos 6 horas, otros 3 horas, otros 1 hora? Y nosotros estuvimos soportando el calor del día y nos está pagando nomás un denario. Y les pregunto, a ver, piensan que soy injusto, ¿verdad? ¿Cuánto convine con ustedes? ¿Cuál fue el contrato que hice con ustedes? ¿Cómo nos dijiste que un denario? ¿Y cuánto les estoy pagando? Un denario. No soy injusto. Eso no convine con ustedes desde el principio, ¿o no? ¿Sí? ¿O tienen envidia de mí porque soy bueno? ¿Sabe que hay mucha gente que envidia cuando a otra persona le va bien? Gracias a Dios que aquí no hay, ¿no? Aquí no hay gente de esa. Pero hay gente que envidia, y lo vemos en la escuela. Lo vemos en la escuela cuando de repente tu amigo, tu compañero, que tanto, ¿verdad?, te busca para estar juntos en el recreo, los dos hacen un examen y tú te sacas un 10 y él se saca un 8 y dice, pero si son las mismas respuestas, y respinga y dice al maestro, ¡hey maestro, qué injusto! Mi compañero tiene 10 y yo tengo 8. Y entonces empiezan a revisar. Resulta de que se había equivocado el maestro, porque a 2 respuestas que estaban mal, se las puso buenas. Y dijo, me equivoqué con tu compañero. Y le borra el 10 y le pone 8. ¿Y qué dice el compañero al otro? Gracias, amigo, no me ayudes. O sea, ¿qué ganaste tú? ¿Un 10? No, nada más ganaste que a mí me bajaron la calificación. Gracias. Sí, ya está contento el compañero. ¿Por qué? Porque tiene envidia de que a su compañero le dio un 10. Por gracias se sacó un 10. A lo mejor no se lo merecía, pero por gracias se sacó un 10. Pero no estoy de acuerdo. Hay gente que es así. Hay gente que es así. Si yo voy a sufrir, que sufran los demás también. El hombre es injusto. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero solamente Dios es justo. Amén. Entonces, ¿tienes envidia de mí porque soy bueno? ¿No es mi dinero acaso lo que yo estoy repartiendo como yo quiero?
Les había dicho que les iba a dar lo justo, pero no era lo justo para los últimos. Lo justo era pues dividir el día en el denario para que recibieran proporcional. Pero él quiso por generosidad darles más de lo que merecían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Él es generoso. Él es generoso. Nuestro Dios es generoso. Y Él les quiso dar lo completo, como si hubieran trabajado todo el día. ¿Quiénes son los últimos? ¿Quiénes son esos obreros que fueron contratados en la última hora? Cuando les dijo, todavía falta una hora, vayan a mi viña. ¿Quiénes son ellos? Esta generación. Levante la mano. Amén, aleluya. Somos nosotros. Gloria a Dios. Somos nosotros. Amén. Yo no me puedo comparar con Pedro, con Juan y con las mujeres, María, Magdalena, María, la madre de Jesús, y todas las demás hermanas que trabajaron. María, la hermana Dorcas, Tabita, que murió. Y las hermanas le lloraron tanto porque era una guerrera del Señor, era una mujer entregada y bordaba, y les enseñaba a las mujeres cocinar y bordar y de todo, y juntaban dinero para que los apóstoles se fueran en sus viajes misioneros. Y era tremenda esa mujer, pero enfermó y murió, y mandaron traer a Pedro, y el hermano Pedro vio que las hermanas mira Pedro, ella era una mujer tan trabajadora, ella nos enseñó a trabajar y nos enseñó a los talentos. La mujer enseñaba cómo sacar talentos para la obra del Señor. Y está muerta la hermana. Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, oró por ella y le dijo, hermana Dorcas, levántate. Y resucitó por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y saben para qué resucitó la hermana Dorcas? Para seguir trabajando. Amén. A veces nos enfermamos, a veces, mis hermanos, nos asustamos. Como humanos que somos, nos asustamos cuando alguien enferma de gravedad. Cuando el hermano Maximiliano se enfermó, yo me asusté. Dije, no, Señor, ten misericordia. Ayúdalo, Padre, porque esa enfermedad es peligrosa. Pero aquí está viéndolo como si nada. Amén. Rapidísimo. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Y para qué sanó? Para seguir trabajando para el Señor. Amén. Aleluya. No para estar descansando. Amén. Todavía falta una hora. Vayan a mi viña, dice el Señor. Amén. Usted y yo somos contratados. Estamos en la última generación. No somos una generación como los apóstoles. Nos falta mucho para llenar esos zapatos. No somos esa generación como Timoteo. Nos falta mucho para eso. No somos esa generación que fue perseguida, esa generación que fue vituperada, esos hermanos que fueron esparcidos por todas partes llevando la palabra. No somos de esa generación, pero somos la última generación. La generación que estuvo todo el día en la casa sin hacer nada. Somos esa generación, los que no estábamos, los que no conocíamos a Dios, ignorábamos la palabra de Dios y estábamos ocupados en otras cosas que no son de Dios. Amén. Y el Señor viene a dar otra vuelta a nuestras vidas y dice, ¿y ustedes qué hacen ahí? Aleluya. El Señor te dice, ¿y qué haces tú ahí? Nada. Nadie me contrató. Pues yo te contrato. Todavía falta una hora. Amén. Gloria al Señor. Y entonces nosotros tenemos que trabajar por el Señor. Ahora este padre de familia se fue a un viaje muy lejos, dice. ¿A dónde se fue el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor a este momento, hermanos? Se fue al cielo, al tercer cielo. Él prometió regresar. Y ha sido un viaje muy largo, de más de 2000 años de distancia, entre la primera generación y la última. Un viaje muy largo, pero yo sé, por la palabra de Dios y por las señales de estos tiempos, que Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Él, antes dice la escritura de irse, repartió ¿qué? Repartió sus bienes. Amén. Entregó sus bienes. Y estos 3 siervos que la Biblia menciona
representan la iglesia, representan los obreros del Señor. Se menciona 3 porque a unos les dio como el primero 5 talentos, a otros les da como el segundo 2 talentos y a otros les da nada más 1 talento. Amén. Y dice la Escritura que así es semejante el reino de los cielos. Gloria al Señor. ¿Qué hizo el que recibió 5 talentos? ¿Qué hizo con sus 5 talentos? Ve, ya no estaba el Señor. Le dejó los 5 talentos y dijo, yo me voy lejos. Voy a regresar un día, pero me voy a tardar. Te encargo mis bienes. Te doy 5 talentos. Amén. Nosotros en la iglesia a veces trabajamos con talentos. Amén. Las hermanas se hacen un rol y dicen, yo quiero trabajar tal domingo y con un poco de dinero, 100, 200 pesos, invierten y hacen comida. Algunas hermanas se dice que no tienen mucho talento porque le pierden. Se ponen a vender, no venden bien, no les gustó, se les hizo muy atractivo lo que vendieron de comida. No, yo no quiero hoy comprarle a la hermana, y se le queda la mitad, se le queda algo y no sacó su talento, no lo multiplicó tampoco. Entonces eso habla de talento. El talento se trabaja para multiplicarlo. Amén. Eso es un ejemplo, el talento que tenemos. Dios ha dado un talento a tu vida. Los talentos pueden ser dinero, pueden ser bienes materiales, pero también pueden ser dones espirituales. Amén. Amén. Hay hermanas que tienen un buen talento para eso. Dicen, yo ya sé qué voy a hacer. A la gente le gusta esto. Y hacen eso y hasta le falta. Piden más. ¿Cómo le fue, hermana? Lo dupliqué. Eso es talento. Hay quienes no tenemos talento para eso. Amén. Tendremos talento para otra cosa. ¿Ya me entienden lo que es talento? Amén. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que le dio 5 talentos, ¿qué fue a hacer? Trabajó sus 5 talentos de su Señor como mayordomo. Nunca se sintió dueño de esos talentos, no eran de él, eran encargo de su Señor. Los talentos que tú tienes, tú no eres el dueño, son del Señor. Amén. Son del Señor, de los talentos. Dios te dio una habilidad para tocar, para cantar. Eso es un talento. Dios te dio quizá un buen trabajo mejor que a otros. Ese es un talento. Te dio una mejor economía que a otros. Eso es talento. Te dio a lo mejor la facilidad de predicar o de compartir la palabra, facilidad de palabra. Eso es un talento. Te dio la forma de conocer algún oficio. Tienes 1 o 2 o 3 o 4 oficios. Cada oficio es un talento. Amén. Son talentos que Dios nos ha dado. Pero al que menos le dio, ¿cuánto el talento le dio? Eso quiere decir que el que menos tiene por lo menos. No existe alguien que no tenga ni un solo talento. Amén, hermanos. No existe nadie. Alguien puede decir, yo soy un inútil. No tengo nada, Señor, que ofrecerte. ¿Cómo de que no? El Señor te dice en su palabra que el que menos tiene un talento. Amén. Dile a tu compañero, no te quejes. De perdida tienes un talento. De perdida tienes un. Pero ¿sabe qué pasa con aquel que tiene un talento? Es el que más peligra. Porque el que tiene 5 talentos, pues tiene con qué trabajar. El que tiene 2 talentos, tiene con qué trabajarlos. Pero el que tiene un talento a menudo se confunde. Cuidado con el que piensa que no tiene nada. Porque el que piensa que no tiene nada, no conoce a su Señor, no conoce la palabra del Señor, y seguramente o probablemente haya hecho algo malo con ese talento. ¿Qué hizo el que recibió un talento? Lo enterró. Le tuvo miedo a su Señor. ¿Por qué le tuvo miedo? Porque no lo conocía. Porque el que conoce a su Señor sabe que Él es bueno, que Él es justo, que Él es misericordioso. Amén.